Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando de la Filocalía, el libro atribuido al abad Antonio. Estamos comentando advertencias sobre la índole humana y la vida buena, 170 sentencias atribuidas a nuestro Padre San Antonio. Comentamos hoy los números 7, los numerales 7, 8 y 9. Y es importante tener en cuenta, insisto, como lo hice en videos anteriores, en que muchos vocablos que utilizan los padres griegos, los padres esicastas, para referirse a determinados conceptos, a determinadas situaciones, no son los mismos o no tienen el mismo sentido que el que le atribuimos nosotros ahora. Tal es el caso de intelecto. Nosotros entendemos por intelecto la potencia cognoscitiva, racional, que tiene el ser humano, el entendimiento y la facultad de pensar. Supone este intelecto la capacidad de desarrollar representaciones mentales de la realidad y de relacionarlas entre sí, y podemos asociarlo a la inteligencia o al raciocinio. No así cuando los padres griegos hablan del intelecto, están hablando del nous, como muchas veces lo encontramos escrito directamente, nous, no intelecto, y es la suprema facultad humana y órgano de la contemplación. Para los padres griegos es aquella parte del espíritu humano que, contrariamente a la razón, es contraria a la razón, no procede de modo discursivo, sino que percibe íntimamente y sintéticamente la verdad divina en la iluminación de la gracia. Por lo tanto, es interesante porque muchas veces nosotros leemos la Filocalía y nos encontramos con términos como inteligencia, intelecto, razón, en fin, y otros que hemos ido viendo en videos anteriores, y lo entendemos tal cual se entiende hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Bien. El numeral 8 dice, el numeral 7 dice: no debemos declarar que es imposible para el hombre conducir una vida virtuosa. Debemos más bien decir que ésta no es fácil ni está al alcance de la mano de cualquiera. Toman parte de una vida virtuosa todos aquellos que, de entre los hombres, son píos y dotados de un intelecto amante de Dios, porque el intelecto ordinario y mundano es también voluble, produce pensamientos ya sea buenos como malos, es mudable por naturaleza y sus cambios tienden a la materia. Mientras el intelecto ocupado por el amor de Dios está al resguardo de la malicia que el hombre voluntariamente se procura por su descuido. Y aquí es importante tener en cuenta algunas cosas. Si bien la vida virtuosa es fruto de la gracia,
también es necesario para que esta gracia actúe que la persona, el ser humano, tenga voluntad, tenga deseo, es decir, que yo quiera llevar una vida virtuosa, que yo trabaje para lograr esa vida virtuosa, que yo pida a Dios la gracia para alcanzar esa vida virtuosa. La vida virtuosa es posible por la combinación de la gracia y de la voluntad, es decir, por la asociación de Dios y el ser humano. Es un camino arduo, difícil, requiere del esfuerzo, del trabajo espiritual, del combate contra los vicios, como nos recuerda Baglio Póntico, ¿verdad? Ese combatir contra los distintos vicios. Y una forma de combatir contra los vicios es no descuidar, es decir, mantenerse vigilantes, mantenerse en la presencia de Dios. Y el Pseudo Antonio nos señala dos tipos de intelecto. Aquel que es amante de Dios, no amante de palabras, sino amante en la práctica, y el intelecto común, el ordinario, el de la mayoría de las personas, el mundano. Y cada uno produce sus frutos, cada uno alcanza aquellas cosas que pretende alcanzar, ¿verdad? Si yo me entretengo pensando, deseando, ¿verdad? Aquellas cosas que me ofrece el mundo, el consumo, la moda, el estatus, las comodidades, la fama, el despilfarro, seguramente mis frutos irán en esa línea. Si por el contrario yo me esfuerzo en aquellos elementos que contribuyen a una vida virtuosa, es decir, practicar el bien, practicar la solidaridad, la oración, el cuidado del ambiente, el respeto por todas las formas de vida, seguramente los frutos van a ir en esa línea de ser amante de Dios. Por eso es que el Pseudo Antonio nos recomienda mantenernos en ese cuidado, el cuidado del corazón, el cuidado del intelecto. El numeral 8 dice: los incultos y los rústicos consideran cosa risible los razonamientos y no quieren escuchar, pues su falta de formación sería puesta en evidencia y querrían que todos fueran como ellos. Es así que también en su forma de vivir y en sus modales tratan de que todos sean peores que ellos, pues piensan que podrán pasar por irreprochable gracias al pulular de los mediocres. El alma, debilitada, va a la perdición, arrollada por la malicia que acarrea consigo la disolución, la soberbia, la insaciabilidad, la ira, la desconsideración, la rabia, el homicidio, el gemido, la envidia, la avaricia, la rapiña, los afanes, la mentira, la voluptuosidad, la pereza, la tristeza, el miedo, la enfermedad,
el odio, la acusación, la impotencia, la aberración, la ignorancia, el engaño, el olvido de Dios. En estas y otras cosas similares es castigada el alma infeliz que se separa de Dios. Y aquí entonces, en este numeral 8, se nos presentan dos temas que me parecen importantes. Por un lado, el de la mediocridad y por otro lado, el de el cuidado, ¿verdad? El mantenerse en la presencia de Dios. Cuidado con el olvido de Dios. El pseudo Antonio nos invita a salir de la mediocridad. O somos fríos o somos calientes. O somos de Dios o somos del mundo. Hay que jugársela, no hay otra. No podemos estar en el medio. Es necesario formarse, pero formarse no implica necesariamente la formación académica, si bien es muy necesaria, no implica en este caso la formación académica, sino que implica esa formación en la vida espiritual, ¿verdad? Adquirir el conocimiento de los mandamientos, pero a su vez practicarlos. Adquirir el conocimiento de las virtudes, pero a su vez practicarlas. Es decir, no leer el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Ciertamente, si nosotros tenemos formación en Biblia, en teología, en historia monástica, nos va a ayudar. Pero esa formación está orientada a que la vivamos, no a que la acumulemos en nuestra cabecita. Entonces, necesaria la formación. San Benito en la regla, cuando le escribe a sus monjes, dice que va a formar una escuela del servicio del Señor, una escuela del servicio divino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la vida monástica, la práctica monástica, es una escuela del conocimiento de Dios. Es una escuela para poder conocer, para poder vivir, para poder amar mejor a Dios. Es importante, entonces, que en este proceso de formación, quienes hemos optado por la vida esicasta, ¿ah?, vayamos desarrollando no solo la teoría, sino la práctica de la vida monástica. Desarrollar una formación espiritual, orientada a la vida espiritual, orientada a la cultura monástica. Y aquí, nuevamente, yo me puedo formar de acuerdo a la cultura del mundo, ¿verdad? Puedo entrar en internet, puedo leer qué cosas están de moda, puedo leer qué me ofrece la tecnología, puedo enterarme qué me ofrece la política, la economía, puedo informarme de las modas, las ropas, los precios. Pero también puedo entrar en internet y puedo formarme de aquellas cosas, con aquellos elementos que contribuyen a la cultura de Dios, a la cultura del Evangelio, a la cultura monástica. Y nuevamente se enfrentan cultura del mundo y cultura monástica. La cultura monástica nos invita al silencio, a la soledad, a la austeridad, a la sencillez, a la simplicidad, a encontrarnos con aquello que realmente nos hace mejores personas.
Este llamado a atención, este ojo con la mediocridad, nos recuerda, de alguna manera, los vicios producto de una elección equivocada, de una elección por la cultura del mundo. Esa larga lista que enumeraba el pseudo Antonio en este número 8, ¿verdad? La soberbia, la insaciabilidad, la ira, la desconsideración, la rabia, el homicidio, el gemido, la queja, la envidia, la avaricia, ¿verdad? La tristeza, el odio, la impotencia, la aberración, en fin. Toda esa larga lista, de la cual ya Evagrio Póntico nos hacía mención en el siglo IV y nos decía que debíamos combatir contra ello. O sea, nos recuerda que es necesario el combate. Nos recuerda que el monje, como el soldado, es un luchador. La monja, como el soldado, es una luchadora. Somos combatientes. Y aquí, también, recordando la regla de San Benito, él nos dice que cuando elegimos la vida monástica, elegimos combatir bajo el mando de Cristo, la famosa milicia Christi de la que habla la regla de San Benito. Ciertamente no es fácil, es todo un desafío. No nos resulta sencillo estar todo el día combatiendo. A veces sería más fácil sentarnos frente a un televisor, frente a la computadora y dedicarnos a mirar películas, a mirar seriales, a disfrutar de la vida, a pasear, ¿verdad? Pero quienes hemos optado por la vida monástica, hemos optado por una vida contraria a la que nos ofrece el mundo, una vida alineada con el proyecto de Dios. Y eso implica combatir. Un combate que se da en nuestro interior, en nuestras elecciones. Un combate cuyo eje es el discernimiento. Elegir es renunciar. Si yo elijo a Dios, renuncio al mundo. Si yo elijo al mundo, renuncio a Dios. Ojo entonces con el olvido de Dios. Olvidar a Dios tiene como consecuencia toda esta cadena de vicios, de desastres, ¿verdad?, que se producen en nosotros. Estamos invitados a vivir en la presencia de Dios, a militar bajo las gloriosas armas de Dios, de Cristo, dice San Benito, militar. Estamos invitados al recuerdo de Dios, a mantenerlo siempre presente. Y nosotros que hemos optado por la vida eremítica, por la vida hesychasta, tenemos una gran herramienta, que es la oración de Jesús, la oración del corazón, ¿verdad? Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Esa oración, dicha frecuentemente, dicha sinceramente, dicha con el pensamiento, con la palabra, con el afecto, es lo que nos pone en la presencia de Dios. Es lo que nos hace recordarlo con frecuencia. Algunos padres permanentemente, ¿verdad? El punto 9 dice: aquellos que quieren practicar la vida virtuosa, pía, gloriosa, no deben hacer sus elecciones basándose en costumbres artificiosas o en la práctica de una vida falsa. Por el contrario, deben, tal como lo hacen los escultores y los pintores, demostrar con sus propias obras su vida virtuosa y conforme a Dios, y rechazar como trampas todos los malos placeres. Y aquí nuevamente temas importantes.
el discernimiento. Yo tengo que tener la capacidad de elegir. Elegir una vida virtuosa o elegir una vida según el mundo. ¿Por qué? Y porque el discernimiento es lo que nos ayuda a optar, poner en la balanza, ¿verdad? Yo les daba el otro día como herramienta para el discernimiento la técnica FODA. El discernimiento implica conocerme. El discernimiento implica conocer mi entorno. El discernimiento implica valorar aún mis debilidades para transformarlas en fortalezas. Valorar mis obstáculos para transformarlos en oportunidades. Este número 9, esta novena sentencia, también nos invita a una segunda cosa, el testimonio. Dar testimonio de la vida monástica, no solo con las palabras. Es necesario, como los pintores y como los escultores, mostrar la obra, es decir, vivir. Nuestra vida tiene que ser testimonio. Si no somos testigos con nuestra vida, difícilmente nuestras palabras convenzan a alguien. Recordemos aquel versículo de Hechos de los Apóstoles, cómo los judíos de Jerusalén decían de los cristianos, de los judíos cristianos, miren cómo se aman. El testimonio no era solo la predicación de los apóstoles, era la vida, el testimonio de vida que daban las comunidades. Un tercer elemento que nos propone este número 9 es el combate, ¿verdad? Si yo realizo un buen discernimiento, tengo que poner en juego las fortalezas y las debilidades, tengo que poner en juego las oportunidades y las debilidades. Implica un combate, yo tengo que mejorar yo y mejorar mi entorno. Si yo quiero dar testimonio, tengo que poner en juego el combate, ¿verdad? Dejar atrás mis gustos, mis deseos y ponerme a vivir estos elementos que son los que tiene la vida virtuosa, el camino del Evangelio. Un cuarto elemento que nos propone este capítulo 9 es aquella famosa frase que a mí me gusta mucho, que me dijo mi psicóloga cuando yo era joven: elegir es renunciar. Así de sencillo, ¿no? Si yo elijo la vida virtuosa, tengo que dedicarme a una vida virtuosa y eso implica que hay cosas a las que tengo que renunciar. Todo no puedo hacerlo. Y para elegir una vida virtuosa no basta tomar la decisión y decir: yo voy a llevar una vida espiritual, yo voy a ser monje, un buen monje, una buena monja, yo voy a ser santo. No es suficiente. La semilla hay que sembrarla y hay que regarla, porque si no se la riega, no crece. Y hay que abonarla, porque el abono es el alimento para las raíces. Entonces el cultivo es importante. La vida virtuosa hay que cultivarla. La vida virtuosa hay que desarrollarla. La vida virtuosa hay que practicarla. Yo no puedo llegar a la humildad si no practico la humildad. Yo no puedo llegar a la paciencia si no practico la paciencia. Yo no puedo conocer la escritura si no la leo, la reflexiono y la oro. Yo no puedo aprender a orar o no puedo orar si no practico la oración. No voy a ser un orante. La única forma de orar es practicar la oración. Por lo tanto,
Entonces, discernimiento, testimonio, combate y elección o renuncia, ¿verdad? Son los elementos que nos propone este número, este numeral 9, esta novena sentencia de el pseudo Antonio. Hermanos, hermanas, como siempre, pedimos a la Madre de Dios que los proteja, nos bendiga y nos acompañe hasta un próximo encuentro.